La paz del Señor a todos los hermanos. Voy a contar un poco de mi historia. Cuando yo tenía 7 años de edad, yo oí la voz de Dios. Fue la primera vez que yo oí la voz de Dios hablando conmigo. Y aquella voz habló conmigo diciendo: un día me vas a servir. Y yo le dije: sí, está bien. Y yo estaba jugando arriba del tractor de cosechas de mi abuelo. Y seguí jugando, y aquello se quedó grabado dentro de mí, a pesar de que yo no entendía bien lo que estaba aconteciendo. Y el tiempo pasó, y yo vengo de una familia católica. Mis padres se convirtieron, se bautizaron en la iglesia evangélica Asamblea de Dios. Y yo iba con ellos y frecuentaba la iglesia, pero yo no quería saber de Dios. Y en esa época yo tenía 13 años de edad. Y un bello día yo estaba yendo a la escuela cuando aquella misma voz habló conmigo nuevamente y me dijo: tú me vas a servir, o tú me vas a servir, o tú vas a venir por el amor o por el dolor. Y yo en el fondo yo sabía que era Dios hablando conmigo, pero yo no quería oírlo. Y yo dije: no, yo no voy a ser creyente. Y un día regresé de la escuela y abrí la puerta de mi casa. Me llevé un susto. ¿Por qué? Porque algunos días atrás yo había ganado una pequeña cachorra de regalo de aniversario y había estado muy feliz. Entonces, cuando abrí la puerta de mi casa para ir a la escuela, encontré mi cachorra muerta en el suelo y yo me quedé asustada, me quedé triste. Y entonces aquella voz habló nuevamente conmigo: llegó el tiempo, o me sirves o voy a continuar tocando en todo aquello que te gusta. En aquel momento yo me paralicé y me quedé pensando conmigo: todo bien, Dios, todo bien. Entonces me fui a la escuela y en aquel día no pude conseguir poner atención a las clases, y en el camino de regreso tomé la mayor decisión de todas las decisiones de mi vida. Del camino de regreso de la escuela, yo acepté a Jesús solita, hablando con Dios, con aquella misma voz que por mucho tiempo habló conmigo, pero yo no lo escuchaba. Yo decía: todo bien, a partir de hoy te voy a recibir, a partir de hoy voy a hacer tu voluntad. Y entonces me convertí sola, regresando de la escuela. Cuando llegué en la casa, yo tenía una noticia para mis padres y estaban muy felices. Entonces yo les dije: les pueden avisar a la iglesia que yo acepté a Jesús. Avisa a todo el mundo, a mi tío, a mis tías, a mis vecinos, que yo acepté a Jesús. Entonces yo pasé a frecuentar la iglesia Asamblea de Dios, iglesia de mis padres. Entonces a partir de aquel momento yo comencé a servir a Dios. Con 13 años yo comencé a servir a Dios. Hermano, yo comencé a frecuentar el culto y comencé a oír que existía el bautismo con el Espíritu Santo. Aquello tocó mucho y yo decía: yo quiero recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Y en aquel momento comencé a buscar a Dios. Todos los momentos, en todas las horas, comenzaba a orar, y le pedía a Dios el bautismo con el Espíritu Santo. Yo iba a la escuela y antes de ir a la escuela le decía: yo quiero ser bautizada. Cuando regresaba de la escuela le decía: Dios, yo quiero ser bautizada. Antes de almorzar le decía: yo quiero ser bautizada. Insistí tanto con Dios, hasta que un día, en un círculo de la iglesia de oración, yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo antes de ser bautizada con las aguas. Entonces allí comenzó mi historia con Dios. Solo que para mí, a los 18 años de edad, yo recibí una profecía. Una hermana vino de una ciudad de muy lejos y dijo que Dios tenía una obra en mi vida, que era para que comenzara a predicar. Solo que para mí aquello era muy difícil, porque yo era muy tímida, tenía mucha vergüenza de hablar en público. Y aguardé aquella palabra en mi corazón, y durante un mes comencé a oír un grito, comencé a oír voces que pedían socorro. Y yo miraba a los lados pensando que
iba a ver a alguien pidiendo socorro en alguna de las casas que yo pasaba. Entonces durante un mes yo oía aquellas voces que pedían socorro, ayuda. Yo no entendía. Yo comencé a pensar que estaba quedándome loca. Entonces Dios me habló y me dijo: no estás entendiendo lo que estás aconteciendo. Esas son las voces de las personas que están muriendo. Esas son las voces de las personas que están muriendo porque no quieres predicar mi palabra. Son las voces de las personas que están yendo al infierno mientras tú estás con vergüenza de predicar mi palabra. Y a partir de aquel momento yo decidí predicar la palabra de Dios. Aún con toda mi timidez, le dije a Dios, le pedí a Dios: ayúdame, ayúdame Dios. Y hasta hoy me ha ayudado. El Señor me ha ayudado. Y durante 8 años yo estaba terminando aquel segundo curso de teología y solo faltaba algunos meses para agarrar mi segundo diploma de teología. Cuando yo estaba dentro de la clase, de la sala de clase, el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo me quedé asustada y dije: yo estoy aprendiendo más de tu palabra, Dios. Y el Espíritu Santo de Dios dijo: vete, porque a partir de hoy yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. En aquel momento me levanté y me alejé y nunca más regresé. Y comencé entonces a aprender con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios comenzó a enseñarme todas las cosas. En aquel momento, cuando me levanté y me fui del curso teológico, yo ya había leído 36 veces y 16 veces leí la Biblia de rodillas. Vi la Biblia entera 36 veces y 16 veces lo leí a rodillas. Yo también ya había leído 240 libros acerca de la Biblia. Yo estaba estudiando teología porque quería conocer más de Dios, y Dios escuchó mi clamor y dijo: a partir de hoy yo te voy a enseñar. Entonces mi vida comenzó a cambiar porque hasta entonces conocía la letra, pero a partir de aquel momento comencé a entender cuál era la revelación y mi vida comenzó a cambiar a partir de aquel momento. Porque yo ya tenía una cosa, que yo oraba, ya leía la Biblia, ya me esforzaba para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Yo predicaba y parecía que nada acontecía, solo palabras y solo palabras. Yo predicaba en las iglesias y yo me quedaba sin comer y pensaba y me la pasaba orando. Y en mi vida, y durante un mes oraba 8 horas por día, porque yo no entendía por qué las personas con dones eran usadas. Solo que cuando Dios me dio otra dirección, cuando un bello día estaba en un culto en la casa por la tarde y yo vi que una joven se quedó endemoniada. Fue la primera vez que yo vi una persona endemoniada tan cerca de mí. Entonces, a partir de aquel día, parece que una llave se conectó y entendí que el mundo espiritual existe, que el mundo espiritual es real. Y cuando yo entendí eso, yo llegué en casa e hice una oración por Dios. Yo necesito conocer más del mundo espiritual, pero Dios, yo ya hice casi 8 años de teología, ya leí la Biblia muchas veces, ya leí millares de libros de la Biblia y no conozco a nadie que me enseñe del mundo de oración, el mundo espiritual. Yo hice esa oración para Dios. Entonces entré en mi celular y vi los mensajes y entró un mensaje y Dios me dijo: ve allá, ve en YouTube, y cliqué en YouTube. Entonces había el nombre de un testimonio escrito así: Kenzo Atsushi. Y Dios en aquel momento me dijo: así está ese testimonio. Y yo entré y miré y dije: Dios, ese testimonio es grande, tiene 8 horas y poco. Y Dios me dijo: en esta semana vas a oír ese testimonio, y cuando termines de ese testimonio quiero que lo practiques todo, así como te lo está hablando. Y yo dije: todo bien. Fue la primera vez que yo escuché el testimonio de Kenzo Atsushi. Comencé a oírlo, aquello que aquel hombre estaba enseñando, y yo entendí
Y allí yo entendí la verdadera doctrina, porque cuando yo me convertí, en la época que yo me convertí, no había mucha doctrina en la iglesia a la cual yo frecuentaba. En mi canal yo hablé mucho lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Haga prueba de Dios, haga una prueba con Dios. Si quieres crecer espiritualmente, renuncia al pecado, comienza a andar con Dios, andar en santidad. No solamente apenas andar en santidad de hablar, sino en vestir, en andar, en mirar. Viva una vida de santidad con Dios y Dios va a comenzar a usarte. Comienza a orar, comienza a ayunar. Entonces comencé a orar, a ayunar y comencé a hacer periodos grandes de ayunos. Dios comenzó a revelarse a través de sueños y yo aprendí mucho con Dios y me enseñó mucho. Y usted tiene que crecer con Dios graduativamente, poco a poco. Tú vas a ir creciendo con Dios de poco a poco, que Dios va aumentando la unción sobre tu vida. Y fue así, hermanos. Hoy en día, cuando voy a la iglesia, yo siento a Dios, yo veo a Dios, comienzo a ver el mundo espiritual. Esos días yo estaba en mi iglesia sola y yo me senté cuando de repente estaba con los ojos cerrados y sentí que alguien se sentó de mi lado. Entonces rápidamente abrí los ojos y miré a los lados y no vi a nadie. Entonces yo oí la voz de Dios que me dijo: soy yo quien estoy a ti a tu lado. Soy yo quien estoy contigo. A partir de ahora, siempre voy a estar contigo. Es una de las experiencias tremendas. Es una de las experiencias que no sé ni cómo expresarlo. Dios ha revelado para mí de formas maravillosas que yo no tengo palabras humanas para describir cómo es maravilloso, cómo es increíble conocer el mundo espiritual, ver ángeles, ver lo sobrenatural de Dios. Y esas experiencias, hermanos, no es solo para mí, es para todos aquellos que creen. Es para todos aquellos que creen, porque Jesús dice: quien quiera, tiene que renunciar a la voluntad de tu carne. Hay un precio para pagar. Comienza a vivir en santidad, comienza a vivir la doctrina de Jesús. Es la doctrina de la salvación, es la doctrina de la puerta estrecha. Es el camino para el camino estrecho que te va a aproximar para Dios. Hermano, es la santidad de Dios que Dios quiere para su iglesia, de cuerpo, alma, espíritu, que te aproxima a Dios. Tenga una vida santa, que usted pueda crecer en su cuarto de espiritual, que personas y años de seminarios teológicos jamás van a poder hacerte que crezcas espiritualmente, pero usted necesita de orar, ayunar, de buscar a Dios verdaderamente. Usted necesita entrar en la doctrina. Hermano, es cuerpo, alma y espíritu. Es una iglesia santa y pura que no se contamina con este mundo, que no se contamina con los manjares de este mundo. Decida vivir para Dios, decida andar con Dios. Cuando usted decida andar con Dios, cuando usted comience a respirar a Dios, a sentir a Dios, andar con Dios, Dios se va a revelar hacia ti, va a comenzar a usarte en la tierra. Solo depende de ti lo que tú más quieres en tu vida. ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Quieres tener una vida poco profunda espiritualmente? Yo trabajo, yo voy a la escuela, yo voy a la iglesia, ¿solo eso? Entonces, viva una vida espiritual poco profunda. Pero yo me cansé de vivir una vida espiritual poco profunda y comencé a buscar a Dios y lo encontré a Dios en la doctrina, en la santidad, en la renuncia. Yo encontré a Dios verdaderamente y Dios comenzó a revelarse, porque Dios no cambió. Él es el mismo de ayer y eternamente. Es Dios quien trabaja en los suyos. Él no ha cambiado. Pero infelizmente las personas no quieren a Jesús. Ellos quieren a Jesús solo por su bendición, pero ellos no tienen a Jesús. Entonces, cuando usted busque a Jesús, Dios va a comenzar a usar en la tierra.
quieres ser usado por Dios, comienza a obedecer. No solamente orar y sacrificar en la iglesia. No, obedezca a Dios. Obedezca a Dios, ande en la santidad de Dios, ande en la doctrina de Jesús, renuncia el pecado, renuncia el mundo, ora y ayuna. Y Dios comenzará a usarte, y Dios comenzará a revelarte de la misma forma que Él lo hizo en mi vida. Él lo puede hacer en la tuya. Yo creo que Dios puede hacerlo mucho más en la tuya. Solo depende de ti, solo depende de tu fuerza de voluntad. Esfuérzate para Dios, esfuérzate cada día para vivir con Dios. Si usted ama a Dios, todas las cosas cooperan, por más que ahora que no entiendas, por más que ahora no comprendas el trabajador de Dios, pero sepa que en el momento oportuno usted va a comenzar a comprender por qué todo eso aconteció en su vida. Yo no entendía muchas cosas que acontecieron en mi vida, pero hoy comienzo a comprender el propósito de todas las cosas. Yo sé que Dios tiene un propósito en todo, como fue en mi vida, que el propósito también sea en su vida. Solo confía en Dios, busca a Dios, entrégate a Dios verdaderamente, entrégate por entero y Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. No, pero solo depende de ti que te dispongas a hacer la obra de Dios, porque la cosecha es grande, pero son pocos los enviados. Que Dios bendiga tu casa, tu familia grandemente.